Muy bien, queridos amigos y amigas, pues bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se ha bautizado como Proyecto Noé Supervivencia. Podcast Proyecto Noé Supervivencia, un espacio en el que está diseñado principalmente para que podamos todos aprender a prepararnos para sobrevivir, entender las emergencias y construir comunidades resilientes, que es algo importantísimo en el mundo en el que estamos viviendo. En los últimos años, el planeta ha experimentado un incremento notable en la frecuencia, en la intensidad de los desastres. Estamos viendo terremotos, estamos viendo incendios, inundaciones, sequías, huracanes. Todos los años tenemos información de estos hechos, de estos desastres, y bueno, y están alcanzando categorías o dimensiones que nunca habíamos imaginado. Todo esto afecta a las comunidades, a las regiones que hoy por hoy son muy vulnerables y infortunadamente pues carecemos de preparación para hacerle frente a toda esta situación. Y más si hablamos de América Latina, porque la situación es más delicada aquí. Recordemos que vivimos en una zona, en un continente que está atravesado por el cinturón de fuego del Pacífico. Es una zona muy inestable del mundo, una zona muy sísmica activamente. Y además, pues nuestras ciudades crecen desmesuradamente, las ciudades latinoamericanas todos los días van creciendo de una manera acelerada y esta urbanización tal vez sin planificación, en asentamientos donde hay zonas de riesgo, una infraestructura que tenemos también vieja, mal hecha, envejecida, y todo esto por falta de mantenimiento. Y bueno, y si nos ponemos a ver el tema del agua, de la energía, del transporte, esto hará que cada día seamos más vulnerables. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Nos estamos preparando? Colombia, por ejemplo, combina todos estos factores de riesgo. Actividad sísmica, aquí hay lugares donde tiembla muchísimo, hay amenaza también de volcanes, sino simplemente un ejemplo, vayámonos a Pasto, y el Galeras, que es un volcán activo, y todos los temas o los fenómenos que se han venido gestando, produciendo, asociados al cambio climático. Por eso, más que un trámite, los ejercicios que se realizan, como los simulacros, deberían verse como un entrenamiento para sobrevivir. ¿Los estamos tomando en serio? ¿En realidad estamos haciendo algo que sea debidamente gestionado para que nosotros estemos preparados para una emergencia de estas que acabo de decir? Por ese tema hoy vamos a hablar del Simulacro Nacional de Emergencia que se realizó recientemente en Colombia. Y las preguntas ustedes ya las pueden entrever. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar un desastre de estas dimensiones? Y como siempre, hoy quiero darle la bienvenida y me siento muy seguro y muy privilegiado de estar en compañía del fundador del proyecto Noé. Él es experto en supervivencia y es el teniente coronel en uso de buen retiro, Alfonso Enrique Flores Zambrano. Coronel, para que usted sea mismo quien se presente, pues quiero desearle que tenga un buen día. Gracias por estar aquí acompañándonos y quiero que usted se presente para toda la audiencia que nos está en este momento viendo y escuchando. Bueno, muchas gracias, Diego. Al contrario, quiero agradecerte y quiero decirles a ustedes, nuestros oyentes y los que nos siguen en el proyecto Noé, que tenemos un fichaje de lujo con Sí, Diego Reyes. un Para mí honor. no solo el orgullo de tener a un excelente profesional dedicado a este tema hace muchos años, al tema de la radio, la televisión, a los medios, un periodista y además escritor, que quiero darle pues las gracias por acompañarnos, por haberse interesado en este proyecto y vamos aquí en adelante a estar en un equipo trabajando por ustedes y para ustedes y la simple intención o no menor intención de mantenerlos actualizados en los temas de bushcraft, preparacionismo, supervivencia y seguridad, entre otras. Bueno, ya no quiero hablar mucho sobre mí, sin embargo, soy un oficial retirado de la Armada.
hago parte de varias asociaciones mundiales de supervivencia. Soy el cofundador, creador, uno de los creadores y cofundadores de la Asociación Colombiana de Supervivencia y Preparacionismo. He sido asesor para programas de Discovery Channel en temas de supervivencia. He escrito varios manuales sobre el tema. Y bueno, además, lo más importante creo yo que es haber sido el creador y fundador de este proyecto que estaba básicamente enfocado a ayudar a salvar y a preparar vidas. Eso sí, con una condición, que esas vidas que nosotros preparemos sean conscientes de que debemos crear una humanidad que esté consciente de que este planeta tiene que cambiar. Hoy el tema, empezamos a hablar de desastres, y es que si vamos a hablar de desastres tenemos que hablar de las comunidades resilientes. Un objetivo del marco de Sendai, que es el que aglutina todo el tema de gestión de riesgo a nivel global. Y entre otras, tiene el fortalecimiento de las comunidades resilientes. Hoy las comunidades resilientes son comunidades resilientes integradas, ese es el tema. Pero para el 2030 se espera que estos ecosistemas sean adaptativos e inteligentes. Quiere decir, el cambio de las comunidades va a ser tal que pasen de ser receptoras de ayuda a actores proactivos en la gestión del riesgo. Perfecto. Qué importante y qué interesante. Y quiero advertir a la gente que nos está viendo y escuchando en este podcast que se queden hasta el final de este trabajo, porque vamos a tener un invitado, vamos a hacer reflexiones, pero al final hacemos realmente un análisis concienzudo, profundo y con toda la experiencia que tiene el coronel Alfonso Flores sobre este tema, y vamos a determinar si realmente los simulacros que se hacen, por ejemplo, aquí en Colombia, si de verdad está funcionando o no funciona, y qué nos hace falta para estar un poco al nivel de otros países que son más juiciosos y son sociedades más disciplinadas que la nuestra. Bueno, coronel, hoy queremos hablar entonces, como les vengo adelantando, de estos simulacros, que son ejercicios que se hacen todos los años, pero ahí las preguntas, ¿realmente sirven? ¿Realmente las personas que participan están conscientes de lo que están haciendo? Y cuando Dios no lo quiera, ocurra algo, ¿de verdad tenemos el conocimiento para reaccionar? ¿Nos están preparando de verdad? Usted estuvo en Bogotá durante el simulacro de hace algunos días. Yo también lo viví. Y también estuvimos en conjunto en México hace un par ya de días. En México vivimos también cómo hacen un simulacro. México, que tiene ya una preparación más organizada y adelantada que nosotros. Pero quisiéramos que habláramos un poco de estas dos experiencias y qué podemos aprender. Colombia, México, coronel Alfonso. Diego, te hago una pregunta. ¿Cómo te fue en ese simulacro? Yo le digo algo. Yo estaba en un hotel y a mí me sacaron del hotel. O sea, no me dijeron si quiere, si le parece, no. Me sacaron del hotel y me dijeron, tiene que bajar por las escaleras y hay un punto seguro a las afueras del hotel en tal parte y lo vamos a guiar unas personas con chaleco. En Bogotá, aquí en Bogotá me dijeron, si usted quiere participar, si no, pues quédese ahí tranquilo. Entonces, me parece que hay dos formas de ver la vida, ¿no? Y nosotros estamos muy relajados aquí en Colombia. De acuerdo. Quería hacerte esa pregunta porque yo no alcancé a vivirlo en Bogotá, lo viví en Subachoque, y es muy interesante el tema porque tú lo viviste en Bogotá. Yo lo viví en un sector rural. Y es muy interesante hacer este análisis versus lo que vimos en México. En México, ¿qué se pudo observar a grandes rasgos? Una sincronicidad de los equipos de brigadas de rescate plenamente identificadas, una persona de protección civil acompañando el ejercicio y evaluándolo. Esto no es si quieren o no quieren, que me parece excelente lo que hizo el hotel. Tiene que evacuar, lo que te dijeron. Pero así como sucedió esto, tuve también informaciones de otras veredas, de otros pueblos, de otras y de ciudades, en donde básicamente el simulacro, las personas creen que el simulacro es evacuar. Y no es así. El simulacro es
una herramienta para salvarte la vida. Si empezamos a ver esta percepción del riesgo que tenemos tan baja en América Latina, pero sobre todo en países como Colombia, que creemos que nada va a pasar, o que somos reaccionarios, cuando pasa es que nos ponemos las pilas y nos dura unos días. Entonces, esta situación que yo vi en México fue estas estructuras preparadas versus el, perdóname, se lo digo, un relajo. Más adelante vamos a hacer un análisis más concienzudo, pero básicamente ver a los colegios en México actuar de forma sincronizada me pareció, dentro de lo que he visto en América Latina, uno de los ejercicios mejor desarrollados que he visto. Tiene sus falencias, ojo, porque uno va a ver el tema de preparación de la comunidad, ahí cambia. Pero el Estado, que es el principal responsable de la gestión del riesgo en desastres o emergencias, por lo menos cumplió la tarea. ¿Pero cómo aprendieron? Tuvieron un gran sismo en 1985 con más de 10,000 víctimas, 8.1 de magnitud del momento. Y las experiencias que nos contaron, porque alcancé a hacer unas entrevistas al respecto, fue lo que siempre uno ve en desastres. 2017, nuevamente 8.1 a la misma hora, el mismo día, 19 de septiembre. Sin embargo, el número de víctimas fue inferior. Y es que tenemos que entender, para que ustedes tengan claridad, que los desastres no son naturales. Los desastres son un proceso social. La amenaza, los terremotos, siempre han existido, los volcanes, todas estas amenazas siempre han existido. Lo que hace que estas se vuelvan y causan daño, pero lo que hace que se multipliquen estos daños son factores como la falta de cultura de gestión del riesgo, la falta de gobernanza, la infraestructura inadecuada, todo el tema de capacitación que va a la cultura de gestión del riesgo, todo tiene que ver con que las víctimas se incrementan a medida que yo cumplo ciertos factores que van a multiplicar el efecto de las amenazas. Eso es básicamente lo que yo pude ver. Diego, no sé qué viste tú al respecto. Sí, yo lo que puedo decir es desde mi experiencia, que no es la suya. Usted tiene muchos años de conocer esta situación, de prepararse y de preparar a las personas. Pero lo que yo siempre he dicho es la falta de disciplina social que tenemos en Colombia, que es increíble. O sea, es increíble. Si bien no es perfecto el tema de preparación en México, pero nos llevan muchos adelantos, y la gente es mucho más consciente. Evidentemente, pues si tuvieron que aprender a la fuerza, pero lo aprendieron bien. Nosotros tenemos la memoria a corto plazo en Colombia, y muchas veces pues pasa un derrumbe o una parte inestable, pasan unos años y la gente vuelve y se instala allí y vuelve y construye, y no aprendemos. Y el Estado tampoco es que ayude ni promueva mucho con este tema. Pero mire, coronel, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este podcast, en Proyecto Noé Supervivencia, salimos precisamente a las calles durante el simulacro aquí en Colombia y hablamos con las personas. Hay testimonios de personas en una zona rural y también aquí en la ciudad. Y quiero que escuchemos y veamos un poco qué concepto tiene la gente de los simulacros. Estas son las respuestas que obtuvimos. Muy buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Fernán Rivero. Fernán Rivero, ¿me autoriza a grabarlo? Sí, señor. ¿Quién es Fernando? Bueno, soy Fernán Rivero, soy instructor del SENA. Estoy aquí trabajando con un grupo de estudiantes de la sede de Subachoque. Perfecto. He tenido la oportunidad de darle charlas, conversaciones ¿cómo se llaman estos? Conversatorios a las brigadas de emergencia del SENA. Me manifiestan todos que la capacitación que han venido recibiendo ha sido la misma. Gracias a Dios empezamos a hacer una nueva política que ya esperemos que nos salga esto y podamos prepararla de una mejor forma. Pero la pregunta es, ¿qué tan preparados se encuentran para desastres? O sea, estaba nulo por completo. En la charla que estuvimos en este momento en el simulacro, sirvió mucho, enriqueció muchas cosas que desconocíamos.
Por ejemplo, cuando habló de ese botiquín de emergencia o de esa maleta de emergencia que tenemos que tener todos en un caso imprevisto de desastre, cosas que desconocíamos. Entonces es supremamente importante porque uno no cree poder detectar esos signos esos signos de alarmas que nos pueden a nosotros, en un caso de esos, poder solventar una situación de este tipo de desastres o sísmicas o terremotos, qué sé yo. ¿Cómo estás en casa? Hoy detecté la alarma y es una tarea que tenemos que hacer en casa y poder también educar a nuestros hijos y estar pendiente de esas alarmas y estar informándonos constantemente porque uno no sabe cuándo puede suceder un evento de estos. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Buenos días. Muy buenos días, me presento, soy Carolina Parra Collazos, coordinadora de atención al ciudadano y el enlace conjuntas de acción comunal del municipio de Subachoque. Muchas gracias. ¿Me permites grabarte? Bueno, te pregunto, ¿qué tan preparada te encuentras para desastres, para enfrentar un desastre? Pues realmente cuando uno ve la situación es algo complejo porque no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo emocionalmente estemos en el momento de, y pues siempre priorizamos realmente pues nuestra integridad física. Ya digamos cuando tú nos estás comentando las eventualidades que han ocurrido, ingresamos como a hacer una introspectiva de qué es lo que tenemos que hacer puntualmente. Sí considero que realmente es importante, puesto que, como decimos, en cualquier momento llega la situación, pero no sabemos, por tratar de pronto quizás ayudar, podemos afectar en el momento de la participación. Sí necesitamos, eso es súper fundamental, una capacitación general. ¿Tienes maleta de 72 horas? No, tengo que ser honesta, no. Y pues, ¿En casa cómo estás? Me voy inquieta porque pues realmente tenemos como el espacio para evacuación, pero no para de pronto prever días en que podamos tener algún percance. La Unión Europea le recomienda a sus ciudadanos que se preparen, sean autosuficientes, tengan su maleta de supervivencia, un manual de supervivencia por 72 horas como mínimo. Si los países desarrollados le están advirtiendo a sus ciudadanos, le están diciendo, mire, por 72 horas como mínimo no lo voy a poder atender, tiene que ser autosuficiente. ¿Estarías en esa, si pasara una situación de esta, estarías? Si ocurriera hoy, no. Si ocurre más tarde, ya me prepararé. Ya te prepararé. No. Bien. ¿Qué consideras de la necesidad de talleres de supervivencia? Total, lo que pasa es que estamos acostumbrados a vivir el día a día, pero lamentablemente en Latinoamérica en general no tenemos la cultura de prevenir ni de los seguros. Eso lo podemos ver cuando no adquirimos tampoco seguros. Entonces sí se necesita realmente. La tercerización del riesgo. Total. Bueno, muchas gracias. Pues coronel, ahí nos podemos dar cuenta que la gente que escuchamos y que nosotros entrevistamos no es que tengan gran conciencia de lo que estaban haciendo. Sabemos que un simulacro, porque nos han dicho y nos han metido eso en la cabeza, pero no es realmente un conocimiento de cada persona para enfrentar una situación que se puede presentar como un sismo o un terremoto, y pues esto nos preocupa, por eso también es que estamos haciendo este podcast de Proyecto Noé Supervivencia. Así es. Si somos conscientes que el tiempo en supervivencia está en contra de nosotros, que somos vulnerables, que en cualquier momento podemos pasar por una situación de supervivencia. Si el Estado o los estados, en vez de informar, co-construyen el riesgo con las comunidades, ¿qué quiere decir esto? Diego, ¿qué pasa si yo te digo a ti, Diego, en Bogotá va a temblar, necesito que abandones tu casa? ¿La abandonas? Después de estar mucho tiempo con usted, que he aprendido, sí, la tengo que abandonar. Pero si la abandono, no simplemente me voy con una maleta con mi ropa, no, sino hay un kit, hay una maleta especial muy juiciosamente organizada con implementos, sí, que la debo llevar si abandono mi casa. Sí, de acuerdo, pero ¿cuántas personas, te lo digo en lo que es la percepción del riesgo, factores socioculturales y la falta de comunicación, de comunicación por parte del Estado y de los expertos hacen que pasen situaciones como esta? Me acuerdo que una vez me llaman de Ibagué y me dicen, coronel, es que tenemos lo del Nevado del Ruiz que estaba en su
estaba esperándose que pronto hiciera erupción. Entonces, mire, que es que vamos a, hay unas personas aquí que tienen preguntas. Entonces, una de las preguntas era, bueno, ¿y cómo hacemos para evacuar? ¿Cómo se sabe cuándo evacuar? Y dije, no, pues, me imagino que ustedes tendrán un sistema de alarma. No, aquí no tenemos nada. De hecho, aquí vinieron los de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y nos dijeron, nosotros no tenemos luz. ¿Cuál alarma? Ah, entonces cojan por esta ruta, mire, la ruta más cercana a la montaña, eso es imposible subir allá, señor. Llevamos niños, en fin. Si nosotros simplemente nos dedicamos a informar y no co-creamos el riesgo, yendo con las comunidades, no hay luz, entonces mire, que aquí este terreno puede colapsar, entonces usted tiene que tener estas y estas medidas, vamos a verlo. Ah, lo que acabas de decir, hay que ser autosuficiente por 72 horas. Porque por 72 horas es lo mínimo que puede responder un Estado. Pero, ¿qué pasa si el Estado no llega? Ni en 72 horas, ni después. En las 72 horas ya usted tiene que pensar qué va a hacer en esas 72 horas. Pero si esto se amplía, ¿qué? Entonces, todo eso hace que nosotros tengamos, ya sea cual sea la amenaza, desarrollar este tipo de simulacros de la manera más real posible. Como les decía Diego, hay que estar pendientes para el final de este programa porque vamos a hacer un análisis concienzudo del simulacro que se hizo en Colombia. Y vamos a tener que aterrizar allá en sus casas y vamos a tener que entender que vamos a tener más víctimas por la reacción y la forma como nosotros estamos respondiendo a esto y haciéndole caso omiso a la necesidad de prepararse y tener una cultura de gestión del riesgo adecuada para prevenir, enfrentar, resistir, recuperarse y adaptarse a los embates generados por una amenaza, cuando ésta se haga realidad. Esto es muy delicado, entonces no vamos a esperar a que suceda, no dejemos esto a la suerte. Más o menos es lo interesante de esto, es que la gente que estaba hablando ahorita, la gran mayoría no sabe ni qué es un kit, ni qué es qué es tener, ser autosuficiente, por qué es necesario ser autosuficiente. Pero vamos a ver a las brigadas. Las brigadas tampoco tienen conocimiento específico de cada una de sus funciones. Saben lo básico, lo que dice el manual, pero cuando uno se le sale el manual y le dice, bueno, en este momento está pasando esto en el ingreso que es una situación real, está en el inmueble donde usted va a entrar. Puede entrar, vaya y hágalo. Porque México hace 3 simulacros al año. Nosotros hacemos uno y lo hacemos mal. Esas son buenas preguntas, me parece a mí. Sí. Increíble. Y estas preguntas también se las trasladamos a todo un experto, coronel Alfonso Flores, que usted entrevistó, que usted tuvo la posibilidad de hablar con él para entender un poco cómo está el tema en el país en materia de preparación. Y hablamos, me refiero al comandante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que a este sí le tiene que caber todo este tema en la cabeza y tiene mucha información importante para nosotros. Quiero que escuchemos la entrevista que usted bien hizo y que nos trae para este podcast para Proyecto Noé Supervivencia. Esto dijo el comandante de bomberos de Bogotá. Muy buenas noches. Tenemos un invitado muy importante el día de hoy. Se trata de Fidel Hermógenes Medina, nada más y nada menos que el comandante de bomberos de la ciudad más importante de nuestro país, de la capital de la República, de Bogotá. Todo esto basados en la importancia de generar una cultura de gestión del riesgo, siguiendo las directrices, del Acuerdo de Sendai, que obliga a los estados a preparar a las personas para desarrollar verdaderas comunidades resilientes en desastres. Bienvenido, Fidel, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este podcast. Vamos a hablar específicamente del simulacro, pero vamos a hacer algunas otras preguntas para conocer, para que la gente sepa que tiene a sus órdenes a un cuerpo de bomberos muy profesional. Me consta, cada una de estas personas arriesga la vida todos los días por nosotros. Pero también queremos saber hasta dónde, para que nosotros entendamos que tenemos que prepararnos porque tienen unas limitaciones.
Esas limitaciones son importantes que las conozcamos. Todo esto lo veremos en el día de hoy. Por favor, Fidel, de nuevo muchas gracias. Y por favor, cuéntanos quién es Fidel Hermógenes. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes. Bueno, ¿quién es Hermógenes Medina? Soy un hombre de 60 años de edad, 36 años, 6 meses de experiencia como bombero oficial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Hice mi carrera en la entidad, empezando en el grado de bombero, posteriormente cabo, posteriormente sargento, teniente, subcomandante y hoy en día comandante oficial de Bomberos de Bogotá. Un honor para mí, para mi familia, para mi entorno social, laboral y demás. De estudios profesional en salud ocupacional, he realizado estudios en 3 especializaciones: gerencia de proyectos, gerencia en riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo y gerencia educativa. Así pude adelantar estudios de una maestría en gestión del riesgo y desarrollo en la Escuela de Ingenieros Militares. Mi profesión de base la estudié en la Universidad Minuto de Dios y especializaciones también allí. Otros estudios realizados: técnico en producción y locución de medios audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones y técnico profesional del SENA de incendios y emergencias. Hemos cursado aproximadamente 11 diplomados. Actualmente estamos haciendo el 12º diplomado, ahora mismo en habilidades gerenciales, un tema muy interesante con una perspectiva muy buena, tanto para la parte personal como la parte general, lo que tiene que ver con el trabajo. En la actualidad tengo a cargo 8 de las 17 estaciones, varios grupos especializados, y esta labor la venimos realizando con mucho altruismo, con mucho profesionalismo y una entrega y una vocación dedicada al 100% de nuestra profesión. Muchas gracias, comandante. Comandante, una pregunta. ¿Cuántos hombres tiene Bomberos de Bogotá? Hombres y mujeres. En este momento contamos con 640 unidades entre hombres y mujeres. Aproximadamente el 5% son damas. Quisiéramos que fueran mucho más y deseamos, y es nuestra intención, que lleguen muchas más damas, muchas más mujeres a trabajar en esta maravillosa profesión. Mas, sin embargo, sabemos que para ellas no es tan fácil porque se requiere una condición física muy fuerte, una condición de salud física muy fuerte y una condición de salud mental muy fuerte. Esto hace que en varias pruebas, pues desafortunadamente, no cumplan con los requisitos que se tiene por parte de la entidad para ingreso y pues no hemos tenido tantas. Pero soñamos y nuestro anhelo es tener muchas mujeres acompañando este proceso. Como todo mundo sabe, la atención de emergencias no visualiza el género. Es decir, incendio no es menos o más intenso si lo atiende un hombre o si lo atiende una mujer. En este caso, por eso es que las condiciones físicas que debe tener la persona que trabaja como bombero, pues debe ser una condición física acorde a su profesión, con cumplimiento de un profesiograma y con unas pruebas que se hacen para ellos, en donde requieren del 100% de sus habilidades, tanto psicomotrices como de sus habilidades cognitivas. Ok, comandante, recientemente, no sé si no recuerdo si fue el año pasado o antepasado, hubo unos incendios forestales.
Yo recuerdo que usted todavía, si no estoy mal, no había llegado al Cuerpo de Bomberos de Bogotá, o por lo menos no tenía este cargo, ¿es así? ¿Cuándo me dice mi coronel? Los incendios forestales que ocurrieron en Bogotá hace unos años, los últimos, Mi coronel, usted estaba hablándome de los incendios que enfrentaron en el mes de enero. Es exactamente. así, el mes de enero del año 2024, cuando recién inicia la administración de nuestro alcalde, doctor Carlos Fernando Galán. Sí, claro, allí tuvimos la oportunidad de trabajar. Aunque no me lo había preguntado, pero yo tengo una especialidad al interior de mi instituto. Pues he participado con varios grupos especializados, pero ahora mismo la más fuerte es precisamente la de incendios forestales. Y sí, yo estuve acompañando ese proceso de la atención de los incendios forestales que se presentaron durante ese primer mes, que fue bastante fuerte, bastante arduo, tanto para nosotros como para la administración distrital. Tengo entendido que en esos momentos había muchas limitaciones con respecto al parque automotor y con los elementos para enfrentar esos incendios. ¿Es así? Bueno, realmente hay muchas hipótesis de parte de tanto de zonas como de medios y demás, pero a nosotros cuando se nos preguntó y se nos consultó, inclusive por el mismo alcalde mayor, el doctor Carlos Fernando Galán, nos preguntó que cómo estábamos de recursos, cómo que contábamos en el momento. Nosotros le manifestábamos que con lo que teníamos podíamos atender la situación de la emergencia. El tema es que los factores atmosféricos, en este caso, las altas temperaturas, las velocidades, las fuertes velocidades del viento y las condiciones topográficas, es decir, un terreno bastante complejo, fueron los que hicieron que el incendio evolucionara muy rápidamente, pero también quiero decirle que nosotros tuvimos un control muy rápido de esa situación. El gran problema que nosotros tenemos de los incendios forestales en nuestra región, especialmente en nuestra región de Cundiboyacense y específicamente en Bogotá, es que los incendios forestales, aunque nosotros los controlemos, no quiere decir que los liquidemos, y esto hace que el incendio que en otras partes son incendios de copa y super, nosotros tenemos los tres clases de incendio y el más complejo, que es el subterráneo. Entonces, estos incendios subterráneos no los liquida usted en una semana, no lo liquida usted en minutos. Esto requiere de unas estrategias y de unas técnicas que pueden durar hasta una semana, haciendo ese control del incendio subterráneo, que es más difícil y por lo cual genera gran cantidad de humo y demás. Y lo otro es que también hace que la propagación superficial del incendio avance en momentos muy rápidamente. Pero el cuerpo especializado, conformado por más de 100 hombres y mujeres que tienen un amplísimo conocimiento, tienen una trayectoria, no solamente atendiendo emergencias en Bogotá, porque hemos atendido emergencias en muchos otros municipios y ciudades de nuestra amada Colombia, e inclusive nos han solicitado para apoyos internacionales, como en Chile en 2017, y hemos estado también trabajando con servicio forestal en los Estados Unidos de Norteamérica. Excelente, comandante. Vamos al tiempo presente? Recientemente, el 22 de octubre, se desarrolló a nivel nacional un simulacro nacional para enfrentar desastres y emergencias. ¿Cómo evalúa usted con su experiencia la resiliencia comunitaria de Bogotá? Estamos hablando de la resiliencia de las personas que habitan en Bogotá Sí. frente a desastres como podemos hablar de un sismo. Bueno, este es un tema muy complejo. Bogotá desde hace
varios años, y le puedo hablar de casi, hablando de décadas, 3, 4 décadas, hemos venido preparando, por lo menos a través del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, y hoy en día el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, en esos temas. Para ello, nosotros contamos con un grupo especializado, que es el grupo USAR, es el de respuesta a rescates urbanos en estructuras colapsadas y en espacios confinados. Lo que nosotros hacemos actualmente es preparar a estos hombres y mujeres que hacen parte del equipo especializado USAR, que este equipo especializado para que pueda funcionar acorde a una normativa internacional, unos estándares que tiene INSARAC, pues debe estar cumpliendo permanentemente procesos primero de formación y posteriormente de capacitación y actualización. En el momento nos estamos actualizando en muchos temas, y entre ellos pues nosotros nos estamos preparando adecuadamente. Sin embargo, no es suficiente, se requieren mucho más recursos, mucho más. Pero en cuanto a su pregunta puntual de cómo está preparada nuestra ciudadanía, pues eso es lo que venimos haciendo. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en cabeza del doctor Carrillo, definió que el 22 se hiciera el tema de los y simulaciones a nivel nacional, y lógicamente en Bogotá, el IDGER, en cabeza del ingeniero Guillermo Escobar, pues estuvimos muy atentos para ello. Este programa estuvo liderado por nuestro alcalde mayor. Él estuvo vigilando que en todo Bogotá se estuvieran realizando estos ejercicios. Nosotros hicimos puntualmente 5 actividades en diferentes puntos, entre ellas una en CENIT, que es un tema con líquidos combustibles, otra que hicimos en la 25 con Caracas, con el colapso de una estructura que afectaba a unos funcionarios, unos trabajadores en la obra Metro. Asimismo, una situación por atentado terrorista con un bus en Portal Calle 80, y bueno, otra en el Sumapaz. Entonces, vamos bien. Lo que queremos es que creen esa conciencia, y en eso estamos trabajando fuertemente. Todas las entidades que hacemos parte del sistema distrital para la prevención y atención de emergencias lo venimos haciendo. Entonces, lo que tenemos que seguir es trabajando en ello. No es fácil, pero tenemos que seguir. Y aquí hay 2 procesos de educación, uno que se llama pedagogía y otro que se llama andragogía. La pedagogía la hacemos con los jóvenes, con niños y niñas, desde temprana edad, en los jardines escolares, en los centros de primaria, en educación primaria, y la andragogía la hacemos ya con los adultos en las diferentes comunidades, ya sea con empresas, ya sea con instituciones de educación, ya sea con comunidades como conjuntos residenciales, y pues venimos trabajando fuertemente. El tema es que como ciudadanos tenemos que ser conscientes de los riesgos que tenemos y las limitantes que tenemos para enfrentar esas situaciones. No es fácil, pero en eso estamos. Bueno, comandante, esa es una excelente pregunta. Con respecto a la percepción del riesgo de los colombianos, la gente, la mayoría de personas, he tenido la oportunidad de desarrollar muchos talleres al respecto, y pongámosle, por poner un número, en un 90%, las personas no saben qué hacer, no tienen preparado nada en casa, no saben cómo actuar. Vamos al simulacro de hoy en día, el que se realizó el 22. Muchas personas ni siquiera sabían que había simulacro, muchas actuaron de forma no consciente, simplemente cumplieron con la actividad. Otras personas ni siquiera actuaron mal. Vi las brigadas de emergencia, eso es algo que me ha pasado muy constantemente, las brigadas de emergencia mal equipadas. Cuando usted empieza a preguntarle a cada una de estas brigadas de emergencia, bueno, usted es la brigada de primeros auxilios, dígame, ¿qué sucedería en una situación real? Que usted no alcance, la ventana de tiempo es muy corta para reaccionar en un sismo. Si usted sale y no tiene una camilla, si usted no tiene elementos para actuar con las víctimas, las posibles víctimas, ¿cómo improvisaría?
si usted le pregunta, nos quedamos en las brigadas de emergencia con unas capacitaciones que ya están muy mandadas a recoger, no porque no sirvan, sino porque falta complementarlas. Entonces, en el tema, por ejemplo, se quedaron en el RCP y en algún manejo de algún tipo de hemorragias muy sencillas. Usted le pregunta sobre un empalamiento, un síndrome de aplastamiento, todos estos temas que no estoy diciendo que es que vamos a sacar médicos, pero por lo menos que sepan cómo actuar. Habla uno con el grupo de búsqueda y rescate y la regla de oro para cuándo ingresar y cuándo no ingresar a un inmueble no la conocen. Entonces, temas como este me parecen preocupantes. Y otro tema, hablando de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es que el reciente simulacro que tuve la oportunidad de participar aquí en Subachoque, el reporte se hacía por celular. Todos reportaron por celular, por Teams, si no estoy mal. Y yo decía, en una situación real, lo primero que colapsa es el sistema de comunicaciones. ¿Por qué no hacemos un ensayo real? Un ensayo que podamos hacer de día, de noche y con apagones, que es otro tema que va a suceder. Y por último, el tema de las brigadas de emergencia, yo les decía, por experiencia internacional, de la gente que muchas veces, cuando suceden estos desastres, no solo en sismo, estoy hablando, por ejemplo, de una guerra civil, en el momento en que van a actuar, las brigadas de emergencia prefieren irse, o los médicos, o los policías, o los mismos bomberos, prefieren irse a sus casas porque sus casas se destruyeron con sus familias adentro, y es obvio, son seres humanos y el sistema puede colapsar. Esto es otro tema sería hacer un simulacro de esta forma. Lo otro que vi recientemente en México, en el simulacro del 19 de septiembre, es que en México hacen 3. Y además, cada entidad tiene un listado que va a una persona de protección social a verificar el checklist de que todos cumplan con sus funciones. No es perfecto, sino que estoy diciendo que hay un seguimiento a las empresas y organizaciones con sanciones si no cumplen con esto. Entonces, es un tema que me parece que nos toca ir analizando, porque cada vez la amenaza va a ser mayor, lo sabemos. La posibilidad que esto se dispare mucho más allá está latente, está ahí. Entonces quería preguntarle con respecto a esto, comandante, ¿qué piensa? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mire, un punto muy importante, y lo hizo al inicio de su intervención, y es qué pensamos o qué pensar con el tema de la gestión del riesgo. Esto es muy sencillo, y discúlpeme que lo diga de esa manera, pero es empezar a educar. La educación, y cuando yo le hablaba del proceso de pedagogía y andragogía, está en la pedagogía, no en la andragogía. En la pedagogía, ¿por qué? Porque hay que empezar a educar, y no se va a ver y no lo va a encontrar usted a 2 años ni a los 5 años. Esto es un programa que va a mediano y largo plazo. ¿Cómo se hace? Con los niños y niñas de primera infancia, desde el jardín escolar, desde el momento en que ellos ingresan a estudiar. Hay que crear llámese cátedra, llámese programa, llámese como lo quieran llamar, materia que se le dicte a los niños, así como se hace el proceso de matemáticas, como se hace el proceso de ciencias sociales, de ciencia natural. También tiene que ir el de... Porque de esa forma, ese niño va a crecer con esos conceptos, porque él aprende a identificar los riesgos desde muy pequeño. Él va a saber identificar los colores, va a saber qué significa un color verde, un color naranja, un color amarillo, un color rojo, un color negro, un color blanco, en situaciones de emergencia. Ese niño va a saber que un pictograma o unas imágenes identifica donde hay un extintor, o donde hay una manguera, o donde hay ciertos elementos de seguridad. Bueno, entonces, esto lo que nos va a permitir es fortalecer. Reitero, es ya. Si creemos que esto lo vamos a cambiar en 3 o 5 años, estamos absolutamente equivocados. Si seguimos trabajando en programas de andragogía, creyendo que los adultos, los jóvenes y los adultos, van a ser los que van a cambiar el riesgo, pues muy difícil.
Puede darse, pero no es tan fácil. Entonces, así las cosas, el tema es pedagogía. El tema es trabajar con los niños desde cuando ingresan al jardín, desde cuando los primeros elementos que se les dan, los colores, los lápices y todo lo demás, desde ahí empezar a trabajar con ellos, donde se les indica por qué no deben de pasarse un semáforo en rojo, por qué no deben de bajar corriendo las escaleras, por qué deben de conocer qué es un punto, cuáles son las zonas de evacuación, por qué deben de saber que el extintor para qué funciona, qué es una atención de primeros auxilios, qué es una evacuación de manera ordenada y correcta. Todo eso ahí usted lo va a encontrar. Si no, y con él, se los digo, es mucho más difícil. Sí, de acuerdo. Usted lo ve en otros países. Sí, de acuerdo. Lo va a ver en otros países. De acuerdo. No es difícil. Y no tiene que hacer una inversión grandísima. No, mira, Fidel, Niños, te cuento algo. Yo vivo en Suecia hace muchos años y mis hijos sí, se criaron con una materia no extracurricular, que ese es el problema. Usted va aquí y Cuerpo de Bomberos va, entonces hay que ver si hay tiempo, si hay cupo, cuándo lo puede hacer el colegio, etcétera, etcétera. No, allá es parte del pensum académico el tema de la cultura de gestión del riesgo. Entonces enseñan natación de supervivencia, supervivencia en bosques, es un tema desde niños. Lo que tú dices es muy cierto. sí, efectivamente. Mire, eso que usted dice es muy cierto. Eso que usted me cuenta es muy cierto. Es que yo, mi primer proyecto, desafortunadamente, no tuve la oportunidad de ampliarlo, pero mi primer proyecto en la maestría de inclusión de una cátedra o una materia que se llamara gestión del riesgo, ¿sí?, aplicado a la educación. La gestión del riesgo tiene que ver con muchos factores. Nosotros, el riesgo específico que miramos allí son todo lo que es la conducta humana, ¿sí?, lo que son los riesgos de conducta humana, los riesgos que son, ejemplo, el tema vial, ¿sí?, y el tema industrial. Entonces, eso es lo que nos va a permitir mejorar. Si no lo hacemos de esa manera, es muy difícil, es muy complejo. Y reitero, eso permitir tener personas más seguras, ciudades más seguras, viviendas más seguras, transporte más seguro, todo va a tener mayor seguridad. Pero pues es un tema que tenemos que trabajarlo con el Ministerio de Educación, desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, desde los consejos locales de gestión del riesgo, desde los comités departamentales, consejos departamentales de gestión del riesgo. Son muchos trabajos los que tenemos que hacer para... Comandante, esto que usted dice es totalmente cierto y necesario. Tuve la oportunidad de ir a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para hablar sobre el tema. Me dijeron que ese tema era, les monté un proyecto, les dije esto es lo que se puede hacer, y desafortunadamente se ahogó en un mar de preguntas y respuestas. Al final no se hizo. Y es muy difícil porque es que llegar usted a un colegio y decirle, mire, es que esta cátedra, no, porque desafortunadamente esa cultura de gestión del riesgo no existe, casi es generalizado que no exista en Colombia. Pero también viene la siguiente pregunta y es, ¿será que nosotros como expertos, llámese bomberos, policía, Cruz Roja, todos los encargados de respuesta en una situación de estas, incluyendo la gobernanza, nos hace falta no solo llegar perdón, se me fue la palabra, a informar sobre un riesgo, sino que nos toca es comunicar, es decir, no es solamente decir, yo no puedo convencer a una persona y decirle, ¿sabe qué? Abandone su casa, porque en Bogotá tiembla y ha temblado estos días, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la percepción del riesgo es mínima, pero si usted o Colombia como expertos vamos y co-creamos el riesgo y le decimos a la persona, mire,
mire cómo están el sistema, los últimos terremotos, cómo ha estado esta zona, usted está sobre una falla, lo que sea, pero que podamos decirle a la persona y comunicarle realmente y no solamente informar que hay que tomar medidas porque aquí estoy yo como comandante de bomberos o como bomberos diciéndole que este es el riesgo que usted va a correr acá. ¿Será que nos falta eso? Sí, o sea, yo reitero, es un tema complejísimo con los adultos. Con los adultos es muy difícil. Nosotros venimos, el Cuerpo Policial de Bomberos de Bogotá, adelantando programas de capacitación en temas de la gestión del riesgo, de incendios, específicamente temas en su momento lo hicimos con permisos básicos, ahora no lo hacemos, pero lo hacemos con temas de rescate, con temas de evacuación, y trabajamos y somos muy, ¿qué le digo yo? Somos muy... ¿Folclóricos? incisivos, no, somos muy... procuramos siempre... Bomberos, ya, sí. Que esto se implemente, que Sí, esto sí. se implemente. Ok. No ha sido fácil. Usted va a las instituciones educativas, a las instituciones de educación superior. ¿No les interesa? Con los rectores, con los decanos de esto, y la verdad no es fácil. No les interesa, no les interesa. Puede que sí, pero no está dentro de su programa y no es, no. Entonces, esto tiene que ir a un marco legal. Mire, la ley 1523 es muy importante para nosotros, muy importante. En Colombia hay una normatividad de gestión del riesgo grandísima. Se han hecho unas cosas buenísimas, ¿sí? En varias administraciones se ha hecho un trabajo maravilloso. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha hecho un trabajo muy interesante en todo esto. Pero, ¿qué ha pasado? Que no hace parte de los programas en la educación. Y mientras ese programa no haga parte, no sea una cátedra, no sea algo impositivo, si es solamente por querer, Sí, es difícil. se Si queda es así. por condición, se va a poder lograr. De acuerdo. Bueno, Fidel, una pregunta. Sucede un terremoto de magnitud 8.1 en Bogotá. Estamos hablando de una hipótesis. ¿Cuál es la capacidad? Porque el daño sería bastante significativo en una ciudad en donde el número de inmuebles sismorresistentes... Hay que ver la profundidad y hay que ver la intensidad también, ¿no? Sí, hablando de los dos temas, hagamos de cuenta que es la tormenta perfecta. Sí, es un tema catastrófico, Catastrófico. Entonces estamos hablando de una situación en donde es bastante grave. Primero, pensar en evacuar a Bogotá es un tema complicado. Sí. En segundo lugar, montar refugios para la población en Bogotá es bastante complicado. Sí. En tercer lugar, es la capacidad de respuesta de los organismos de socorro para cubrir una ciudad de 10 millones de habitantes teniendo un número tan reducido de personas, porque por más que ustedes sean, porque lo son, muy profesionales, de hecho, lo acabas de decir y me consta que salen a capacitar a otros países, es muy difícil responder ante una emergencia de este tipo. Pero es ahí donde viene a ser importante lo que hemos venido hablando. La población debe ser las brigadas de emergencia debemos ser todos. Una capacidad de respuesta debe ser tal que la población no se vuelva un problema sino un apoyo, porque las brigadas de emergencia no van a dar abasto. Lo he hecho con el SENA y el número de brigadas de emergencia son muy pocas, muy mal preparadas en el sentido que nos quedamos en capacitaciones de hace muchos años y seguimos viendo lo mismo. Y al mismo tiempo, el tema es, bomberos no es Dios. El Estado, no, por más que quiera, no va a poder atender, porque una respuesta a emergencia se planea. Y tiene uno, por eso es que yo te vengo a hacer a colación de lo que la Unión Europea y sus miembros le dijeron, los líderes le dijeron a sus conciudadanos. Básicamente es, ustedes tienen que ser autosuficientes por 72 horas.
Esto que les está diciendo es básicamente, mire, en 72 horas, olvídese que lo vamos a ayudar. Tiene que ser fuerte y ser autosuficiente hasta que lleguemos. Entonces, si esos son los países desarrollados, ¿qué se espera en países como los nuestros, comandante? Sí, mire, hay un tema y tenemos que hacer claridad al respecto. Nosotros queremos una ciudad ideal o una ciudad real. La ciudad real es la que en este momento tenemos. La ciudad ideal sería la que menos riesgos y mejores seguridad tuviera. Pero desafortunadamente, inclusive en los países más desarrollados y los que más le apuestan a esto, han tenido catástrofes, han tenido situaciones muy complejas, y para eso es que existe un maratón como el de Sendai, como muchos otros, que nos hablan del trabajo interoperatividad. O sea, ahora se habla de la interoperabilidad. Es decir, que se hablan de cómo nos apoyamos entre países para enfrentar una situación de esas. El ideal es que fuera el mismo país, la misma región, la misma ciudad, la que pudiera con sus recursos poderlo atender. Pero ante una emergencia como la que usted me está, comentando, pues cualquier recurso, por mejor dotación que tenga, pueden ser 10.000 bomberos, pueden ser muchas máquinas, muchas estaciones de bomberos, no va a ser suficiente. Entonces, los programas que se utilizan y los que aplican no solamente en Colombia y no solamente en Bogotá, sino en el país y en otros países del mundo, lo que hacen es que buscan cómo haya estabilidad a través de apoyos internacionales, pero con unos estándares que todos comprendamos, que todos hablemos el mismo idioma. Y cuando yo le hablo del mismo idioma, es un idioma técnico. Podemos hablar mandarín, podemos hablar inglés, podemos hablar francés, podemos hablar portugués, podemos hablar español, y seguramente ese va a ser un problema en las comunicaciones. Pero resulta que en la operación, cuando están los estándares, allá no hay idioma, pues hay un idioma base, en este caso el inglés, que todo el mundo debe conocer la base de ello, pero lo que realmente busca es estandarizar los procedimientos y las acciones, las actividades que realizamos cada uno, para que sean de países de Oceanía, de África, de Asia, de Europa, de América, todos hagamos en conjunto las mismas labores. Entonces, eso es una fortaleza, pero tener la ciudad ideal, la población ideal, para que atienda sus propios riesgos es muy, muy complejo, y requeriría una cantidad de dinero muy grande, y hasta el momento no, por mi conocimiento y experiencia y estudios que he realizado, investigaciones y demás, no hemos encontrado la ciudad ideal que soporte un evento de esa magnitud y que pueda ser capacidad para salir adelante. Lo que tenemos que preparar es a nuestros ciudadanos para que ante una situación como esta, ellos sepan qué hacer en esos primeros instantes, si tienen que evacuar o si tienen que quedarse en el lugar, y pues eso, qué tener. Entonces, tener un kit de emergencia, tener unos sistemas para autosostenerse durante las primeras 24 horas o primeras 48 horas o primeras 72 horas o primeras 96. Todo es relativo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué alimentos debo tener? ¿Qué bebidas debo tener? ¿Debo tener bebidas hidratantes? ¿No debo tener bebidas hidratantes? Entonces, todo eso es que tengamos fortalezas y debilidades. No, entonces, como le decía a mi coronel, no es fácil, pero sí, tenemos que prepararnos y seguir preparándonos y seguir estudiando, seguir fortaleciendo y seguir educando, y sobre todo, como le manifiesto, seguir trabajando en temas de pedagogía. Así ya es. Para la acción, si usted me pone esto a 2 años, pues yo le puedo decir que la pedagogía no va a ser tan funcional. Ahí ya toca la andragogía, que es el estudio con jóvenes, adultos y demás, para que esto salga adelante y tenga por lo menos de poder atender ese proyecto y de poder sobreponerse a la situación, y después
pues buscar a través de la resiliencia, digamos, mejorar todas estas situaciones y como era, salir de las cenizas y volver a volar. Volver a volar. Finalmente, comandante, agradeciéndole nuevamente el tiempo que usted nos ha dedicado hoy, quisiera que le hable al oído a los ciudadanos, no solo de Bogotá, aquí lo van a escuchar de muchas partes. Quiero que le hable al oído a esa persona que no salió al simulacro por cualquier razón, o a esa persona que asistió al simulacro y actuó de forma inconsciente, o a esos grupos o a esas empresas que para ahorrar recursos no dotan bien a sus brigadas, o esas personas que porque consideran que la seguridad es un costo y no una inversión, no invierten en la preparación de su gente. Todo este sistema, digámoslo así, se ve afectado por el factor humano, que es lo que primero tiene que reaccionar. Quisiera que le hablara al oído como comandante y con su experiencia a estas personas. Bueno, mi mensaje es muy puntual y no lo voy a demorar. Es sencillamente hacer las cosas por convicción y no por condición. Cuando te llevan a que tienes que hacerlo, es mucho más complejo y mucho más difícil. Entonces, a estas personas que no pudieron o no desearon estar y participar en estos ejercicios de simulación pues lo que buscamos con ellos es que tengan una visión de ser posibles víctimas y como víctimas, ¿qué quiero yo? ¿Cómo quiero que me atiendan? ¿Cómo voy a atender yo a mi núcleo más cercano? Llámese familia, llámese amigos, llámese compañeros de trabajo. Hay que crear conciencia, hay que fortalecerla. Sé que no es fácil, es difícil, pero la invitación es a que lo que vemos en la televisión, en los noticieros, en las películas, lo que escuchamos a través de los diferentes medios, redes sociales y demás, cuando nos hablan de emergencias y desastres, pues sencillamente póngase en esa situación de víctima y que quiera mejorar. Y eso va a permitirnos fortalecer el tema de la gestión del riesgo y volvernos, no queremos ser resilientes frente a ello, no queremos ser víctimas, pero en caso de que sea víctima, tener esa resiliencia y esa capacidad de sobreponerse y ser fuerte ante una situación de ellas. Comandante, nuevamente muchas gracias. Dios lo siga protegiendo, Dios lo siga bendiciendo, le dé mucha sabiduría y todas las herramientas que necesita para seguir apoyándonos a nosotros, que igual como lo decimos los militares cuando estábamos en servicio, que nosotros trabajamos para que nuestro pueblo descanse tranquilo. Muchas gracias, comandante. Bueno, mi coronel, tenga usted una feliz noche para todos, un buen descanso, Dios los bendiga y los proteja. Y recuerden, la seguridad de uno es la seguridad de todos. Así es. Entonces, si yo actúo con seguridad, mi entorno, mi familia, todo va a ser mucho más seguro. Un abrazo, feliz noche, bendiciones para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues ahí tuvimos el privilegio de escuchar al comandante, un hombre tan ocupado por estos días y que nos atendió para este podcast y que conversó con el coronel Alfonso Flores hablando sobre este tema, pero bueno, coronel, lo que dice es preocupante. La gente necesita prepararse, pero también se necesita mucha coordinación y esto es lo que parece que no existe. ¿Cuál puede ser la conclusión para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, su análisis luego de escuchar al comandante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá? Bueno, vamos por partes. Voy a hablar de mi experiencia personal, lo que vi. Y ya no voy a compararlo con México, lo que vi en Colombia. 7 millones de personas, entre comillas y como 500 comillas, hicieron presencia en el simulacro, participaron de una u otra forma. 13.5, si no estoy mal, de la población del país, si las matemáticas no me engañan. Pero
Le voy a comentar algo. Tuve la oportunidad en varias partes de ver cuando hacían esta comunicación. Entonces decían, por ejemplo, la población, la que sea, esta población, ¿cuántos participaron? 50,000 personas porque es total de la población, o ponen 25,000 por dar un porcentaje. Y yo estuve averiguando con las personas y ninguno sabía de los que yo entrevisté que había un simulacro. Quienes sí sabían, la alcaldía y uno que otro establecimiento, pero la gente no sabía. Segunda situación que pude observar, no es posible que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que es la representante del Estado para asumir lo que tiene el principal responsable de la gestión del riesgo es el Estado, y haga la coordinación de la actividad a nivel nacional utilizando TIM, una aplicación que se vivía cayendo. Si eso se cae en una situación normal, ¿qué pasará en un desastre? ¿Dónde están los radioaficionados? Otras radioaficionados, radios de comunicación. Otro tema, las alarmas. Vi en unos pueblos que utilizaban las campanas, perfecto, en la parte urbana. Más adentro no se escuchan. Otro aspecto importante, ¿dónde están las emisoras rurales que existen en los pueblos? Son claves, porque si les decimos, dentro de su maleta de supervivencia tiene que tener un radio AM y FM, sí, yo voy a estar sintonizando a nivel nacional, no, yo necesito saber aquí en mi pueblo qué está pasando y no esperar a que le cuenten a Bogotá qué está pasando. Entonces es importante tenerlo. Otro aspecto es con las brigadas de emergencia. Lo que te decía, las preguntas que le hacía, por ejemplo, al equipo de evacuación, de primeros auxilios. Les preguntaba que era un simulacro, porque el simulacro a nivel nacional se hizo en diferentes tipos de desastres, de amenazas. Entonces, inundaciones, bueno, todo, no fue solamente sismo. En el sismo tenemos una ventana de respuesta de 10 segundos en una situación crítica, ese es el estimativo. 10 segundos puede que no le dé a usted para sacar una camilla, ni se le va a caer el botiquín. En fin, ¿cómo improvisa? ¿Cómo evacúa? Le estoy haciendo estas preguntas, Diego, a nuestros oyentes para que nos ubiquemos a dónde estamos. Voy al punto de reunión de una de estas poblaciones donde salía la gente de la alcaldía y estaban a un lado de un sitio lleno de vidrios. Les decía dónde van a colocar los enfermos, perdón, las víctimas. Viene el grupo de búsqueda y de búsqueda y rescate. ¿Cómo va a entrar usted? ¿Cuál es la regla de oro para ingresar a un inmueble o no ingresar a un inmueble? ¿Qué tiene que tener en cuenta básico? No tenía ni idea. No estaban debidamente, como sí lo vimos en México, ¿recuerdas, Diego, que todos iban con sus chalecos, cada uno identificado? La evacuación, la tía le hacía uno de otro equipo y iba a todos con un megáfono diciendo evacúen, evacúen, evacúen. Y le pregunto yo, ¿y dónde está el equipo de evacuación? ¿Cómo se evacúa? Al de búsqueda y rescate, ¿cómo se verifican los cuartos o los inmuebles? ¿Cuáles son las técnicas que tiene que emplear? Les decía a los de las brigadas, no nos quedemos con el RCP. El RCP es básico, sí, pero nos quedamos ahí. ¿Qué pasa en un caso de empalamiento? No sabían. ¿Qué pasa en un caso de quemaduras? ¿Qué pasa si hay un síndrome de aplastamiento? ¿Qué pasa si hay una persona con estrés postraumático, con la mirada a las 1000 yardas? ¿Qué pasa? En fin, situaciones psicológicas y médicas. ¿Cómo actuar? Todos corchados. Y no pasó nada. Terminó el simulacro y todos a sus casas y sin ningún problema. No pasó nada. Yo les decía otra cosa y quiero que lo analicen esto. Salen una brigada de emergencia del punto de cuando sucede una emergencia real. Y yo les hago esta pregunta a los que hacen parte de las brigadas de emergencia. ¿Quiénes, enterándose que la casa suya está destrozada, van a ir al punto de reunión? ¿Usted va a ir allá o va a ir a su casa?
¿Prevén esto? Entre otras. En verdad, yo no terminaría hoy de comentar todo lo que pude observar. No hay helipuertos, o sea, no hay predeterminados helipuertos, no hay comunicación con las veredas o los puntos, estoy hablando de la zona rural, de las zonas más alejadas, cómo se evacúan. Le preguntan a bomberos o a diferentes entidades y se basan en la parte básica, porque es que no es culpa de ellos, no van a dar abastos y puede suceder, como ha sucedido en guerras civiles, que los mismos miembros de las organizaciones de socorro sean víctimas, tengan sus familias en situaciones graves y no vayan a trabajar, priman sus familias. Entonces, todo esto, creo yo, es un pequeño resumen, porque es mucho el tema, que fue uno de los aspectos que pude observar de lo que es el simulacro, y esto es muy importante. Ah, y lo otro, ninguno con maleta de supervivencia, ninguno. Bueno, pues ya podemos entrever qué calificación tenemos. Que Sí, estamos aún con conocimientos muy incipientes, muy erráticos con el tema. Hace falta una política clara por parte del Estado, pero también una conciencia por parte de cada uno de los ciudadanos que diga, bueno, pues yo soy responsable de mi familia, de mí mismo, y puedo hacer esto y estas cosas. Por eso es que es tan importante este podcast, queridos amigos, y por eso es que los invitamos a que este tema los vamos a ampliar en otros capítulos, con otros encuentros, entrevistas que vamos a hacer. Vamos a profundizar el tema, pero poco a poco quiero es que vayamos abriendo nuestra conciencia y dándonos cuenta de que vivimos en un mundo muy convulso, no solo política, no solo socialmente, económicamente, sino también podemos estar enfrentándonos, uno nunca sabe, a una catástrofe, no sé, de una guerra o un terremoto. Todo esto hace que seamos muy vulnerables y que tengamos que estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Con conocimiento y con disciplina. El conocimiento lo pueden encontrar aquí en este podcast en Proyecto Noé Supervivencia. Proyecto Noé Supervivencia. Así nos pueden encontrar en Spotify, Proyecto Noé Supervivencia. También pueden buscarnos en el canal de YouTube Pandemia Misterio Diego Reyes. Ahí podemos retransmitir también este podcast. Lo importante es llegar al mayor número de personas y de pedirles acuerdo. a ustedes que ustedes nos ayuden a que esto se replique. Díganle a su familia, díganle a sus amigos, díganle a la gente conocida para que podamos llegar a más y más personas. Pues bueno, coronel, no siendo más, le agradezco inmensamente estos minutos, esta clase magistral para aprender sobre estos temas, y vamos a estar muy atentos para seguir en otros capítulos y concientizando y educando a la gente. A ti, Diego, muchas gracias y recuerden, de nada sirve el conocimiento si no se aplica. Estamos en contacto.